¿Qué tal, chicos? En esta oportunidad espero que estén muy bien, y que la estén pasando súper en las actividades que estén realizando. Este vídeo está dirigido a que exploremos el proceso de citación y particularmente los problemas que tenemos al citar. Hoy vamos a responder por qué tenemos esos problemas y de algún modo vamos a reconocerlos para poderlos evitar. Así que atentos a cada momento. Cuando se trata de citar y preguntarte por qué citar, estoy convencido que lo primero que va a llegar a tu mente es normas APA, sobre todo si me escuchas y eres de las ciencias sociales. Y sí que es verdad que cuando te enseñan metodología, las normas APA parecería que fuesen la panacea. Incluso en mi universidad he escuchado gente que es especialista en eso, como que se necesitara alguna especialidad para replicar la norma. Pero bueno, eso es secundario. El punto es que si vemos la citación o el citar como una práctica social, asumiremos que citamos porque reconocemos que en nuestro texto están otras voces que son necesarias para darle soporte y al mismo tiempo para reconocer que hay una comunidad de investigadores dedicadas a esa indagación, a ese tópico, y que quien escribe necesariamente necesita darse apoyo con otros para poder construir su propia voz. En la investigación científica, tener tu propia voz es sumamente importante porque no se trata de repetir qué han dicho otros, se trata de reconocer que otros han hecho un aporte y que tú tienes que hacer el tuyo. Entonces, cuando citas, te independizas de los otros, asumes posición, pero obviamente dialogas con ellos para poder construir un sentido original de aquello que estás diciendo. Entonces, si me estás escuchando y alguna vez te han machacado insistentemente con el tema de las normas APA, dile a tu cerebro que lo pare allí, porque las normas sirven para tener una estructura textual que le permita al lector reconocer esos intercambios de contenidos y de voces que haces cuando escribes, pero hasta ahí. La estrategia de cuándo, por qué y para qué es tuya, y eso como escritor tienes que tenerlo claro, sobre todo si pretendes construir un texto que tenga vida y que definitivamente convenza y enamore al que lo está leyendo, porque de otro modo será una tortura y eso no lo queremos, ¿ok? ¿Por qué tienes que citar? Bueno, opciones muchísimas, pero vamos a precisar algunas. Por ejemplo, citamos porque necesitamos convencer a nuestro interlocutor. Y te preguntarás, ¿cómo? ¿Convencerlo? Sí, porque es que al escribir, el que te está leyendo tiene derecho a asumir una posición frente a lo que tú le dices. No necesariamente está de acuerdo, pero tú tienes que mostrar que tu punto de vista está argumentado. Por lo tanto, en el acto de argumentar, tienes la intención también de demostrar que hay solvencia en lo que dices. E implícitamente estás demostrando que tus datos son válidos y que pueden confiar en ellos. Por lo tanto, el otro se puede y estaría invitado a convencerse de que tus argumentos son los correctos. Cuando citas, he dicho anteriormente, reconoces que hay otros en tu texto. Y eso automáticamente implica que estás siendo parte de una red o que configuras una red. Cuando piensas en red, automáticamente hay nodos, hay vínculos que se van configurando y las personas que participan de ellos automáticamente reconocen que son parte de un elemento mucho más complejo, mucho más completo, en el que se vienen tejiendo significados que son los que tú en tu texto estás ubicando. También citas para asumir posición. Puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo con algo, porque no se trata de reproducir en tu documento, en tu texto, lo que han dicho otros de una manera inocente. No. Tú tienes que asumir postura. ¿Tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Por qué? Pero también citas para reconocer la fuente. Es decir, hay un autor que inició hablando de ese concepto, el que lo dijo primero y que automáticamente hay que verlo como una fuente primaria porque a partir de él otros han escrito. Y por supuesto, también citas para ejemplificar. Es decir, para crear condiciones que le permitan a tu lector ahondar en los puntos de vista que le estás ofreciendo y, por supuesto, entenderlos con mayor profundidad. Estos elementos están descritos en un artículo que es de autoría de Rebecca Beque. Ella fue una doctora en estudios del discurso, formada en la Universidad Central de Venezuela, también mi universidad, en la que se ha configurado, pues en ese estudio se ha configurado todo un abordaje de cómo se cruzan las voces en los textos y particularmente en los textos académicos. Ese artículo se llama El discurso académico, la atribución del conocimiento en la investigación educativa. Está circulando en la red. Les dejo el link aquí abajo para que lo puedan revisar y ahondar en estos detalles.
Para hablarles de los errores que comúnmente cometemos al citar, me voy a apoyar en una obra que a mí me ha gustado mucho, que se llama Lectura y Escritura para la Investigación, que compilaran Adriana Bolívar y Rebeca Becker. Estas dos profesoras, estas dos mujeres investigadoras, lingüistas, yo las conocí en la Universidad Central de Venezuela. Rebeca Becker fue la coordinadora del doctorado en estudios del discurso que tomé, y Adriana, pues, qué decir, ha sido mi maestra, mi tutora, una persona que ha marcado mi vida profesional, a la que le debo mucho, con la que tengo una gratitud inmensa, y por eso traerla a mi aula de clases, traerla a este espacio digital, pues me gusta mucho, porque le da mucha fuerza, mucha solvencia a lo que quiero decir. No se trata de la persona por la persona, se trata de la persona por el background que tiene, y además de eso, por la solidez, humildad y honestidad que tiene con el conocimiento. Fíjense que incluso en los textos, cuando conocemos a los autores, los humanizamos tanto y los hacemos tan nuestros, que incluso llegamos a ser amigos. ¿Saben por qué? Por aquello de que reconoces al citarlo, primero, que hay una historia, una tradición de investigación. Segundo, que hay autoridad epistemológica al decir. Tercero, que te sientes confiado de apoyarte en esas voces. Cuarto, de que definitivamente al ponerte sus lentes, ojo, metafóricamente hablando, al ponerte sus lentes, tienes una mirada de la realidad que con los tuyos no la logras. Y eso obviamente es producto de la experiencia y de la dedicación responsable en la exploración de un área de conocimiento. Entonces, en lo sucesivo, de aquí en adelante, empezaremos a mirar estos desbalances al citar, a propósito de lo que Adriana y Rebeca nos cuentan. ¿Okay? Uno de los errores más comunes que cometemos al citar, o al escribir, en todo caso, escribir y citar, venga, es básicamente no pensar en el que te va a leer. Escribir para ti. Ahí estamos, pero súper que mal. ¿Por qué? Cuando escribes para ti, tú estás convencido de ser autor y de una vez lector. Y automáticamente puedes decodificar lo que has escrito sin ningún problema, porque se trata de ti mismo. Pero cuando el que te va a leer, por ejemplo, es un lector experto, porque, a ver, estás haciendo un trabajo para tu profe o estás contestando un examen, tu profesor está en la posición de receptor. Él tiene que decodificar lo que tú le das y él espera de ti, de acuerdo al tipo de documento y al entorno en el que estás, unas características bien puntuales. Si no las cumples, automáticamente el receptor pues no entiende, y si no entiende no hay comunicación posible y su juicio va a ser negativo hacia ti. Por ejemplo, imagínate, le escribes una carta a un gerente del banco y te declaras como que fuese una nota de amor, como que no. Al gerente del banco no le dirías, por ejemplo, estimada ingeniera, desde que te conozco no hago más que pensar en ti, como me caes tan bien, bueno, nada, apruébame el crédito de mi empresa, en el caso de que seas contador. Fuera de serie, eso es impensable, ¿verdad que no? Porque, ¿qué diría la gerente del banco? Oye, esta persona está descontextualizada, está desubicada, definitivamente no está ni cerca, lo que implica tener un contacto profesional, un contacto, digamos, dentro de lo esperado en el mundo financiero. Así que un primer elemento del cual te invito a tomar conciencia es que pienses en quién te va a leer y en el nivel de experticia que tiene esa persona. Si lo tienes en cuenta, podrás publicar artículos, podrás hacer buenos reportes, porque te dedicarás a pensar en ese lector ideal y básicamente eso te va a servir para cuidar los detalles y poder contarle en los códigos que ese, digamos, receptor necesita y quiere recibir para poder creer mucho más en ti. Pilas. Otro error muy común está asociado a la formalidad textual. Imagínate que te toca escribir una referencia bibliográfica, ¿no? Y en líneas generales desconoces que incluso el hecho de que uno de tus compañeros te haya explicado los contenidos, ese compañero tuvo que haber leído algún texto, ¿no? Se basó en alguien, hay una fuente de referencia. Y nada, a partir de esa explicación, tú luego hiciste la lectura, pero se te olvida pues que tienes que colocar la referencia y llega el momento en que construyes el trabajo y escribes cualquier cosa. Bueno, esa cualquier cosa tiene un costo, porque sucede que cuando tu profe lo lea, automáticamente va a reconocer que está súper descontextualizado porque no reúne las condiciones esperadas. La moraleja aquí es que desde el punto de vista del discurso académico todo tiene una estructura y hay un conjunto de formalismos que hay que cumplir para que ese lector esté a tono y pueda encontrar en lo que le ofrecemos los insumos necesarios para asumir una posición que incluso pudiera favorecernos.
En el mundo de los textos hay tipologías, hay géneros. Esto significa que no todos los documentos son iguales, ni tienen la misma estructura, ni el mismo público objetivo, ni siquiera los mismos formalismos o estilos para construirlos. Cuando nos toca escribir, automáticamente hay que pensar, oye, ¿de qué género se trata? ¿Y este género a qué público se dirige? ¿Y cuál es su objetivo? ¿Tendrá alguna estructura? Por supuesto que la tiene. Entonces, no puedes intentar escribir algo que todavía no conoces. El punto aquí es tomar conciencia de que los géneros existen, de que hay una estructura que lo configura, que tienen unas dinámicas de funcionamiento, que tienen un público y, aunque te parezca mentira y poco común, si desconoces esto, entonces, por ejemplo, podrías cometer el error de intentar escribir un ensayo y enfocarlo como que fuese un artículo científico, o viceversa, o de repente intentar escribir, qué sé yo, una comunicación a tu jefe o una noticia y hacerla como que fuese una revisión científica con normas, APA, referencias bibliográficas. ¿Te puedes imaginar una noticia con eso? Igual, te puedes imaginar un balance contable con referencias y normas APA. Impensable, porque los géneros tienen su estructura, tienen su espacio, tienen sus dinámicas, y vulnerarlas hace que cometas un grave error. Otro error que es muy común es la falta de reconocimiento autoral. Esto significa que tenemos problemas para saber, por ejemplo, quiénes son los autores representativos de un tema, quiénes son los autores que funcionan como una especie de fuente primaria, ¿no? De donde emerge el concepto, los que marcan la pauta, los que primero han trabajado, y luego cuáles serían los autores que han utilizado esos conceptos y que a partir de ese uso pues han hecho otras aplicaciones. Esto nos lleva a pensar de que, bueno, hay fuentes primarias y secundarias. Las primarias son las que generan por vez primera la información con la que estoy trabajando. Las secundarias son las que han utilizado ese concepto para crear otra realidad. El punto aquí es que cuando convertimos la cita en una especie de ornamento, de citar por citar, entonces cometemos el error, y esto es muy común en mis estudiantes, incluso en profesionales lo he visto, y se comete el error de ubicar segmentos de texto, párrafos que ya están citados, y los hacemos pasar como propios. Entonces no solo cometemos el error de no reconocer la voz originaria, sino que además cometemos plagio. Y luego lo justificamos con una especie de cita, que aclaro, no es que sea un error tener cita, sino que abusar de ese recurso básicamente te presenta como una persona que no tiene ni peregrina idea de lo que está haciendo. ¿Por qué? Primero, no reconoce la fuente, no sabe dónde buscar, no tiene una especie de respaldo documental, bibliográfico para la toma de decisiones. Y eso, bueno, no es. Porque quien te lee quiere aprender, no quiere hacer una especie de refrito de lo que otros han hecho. Vamos, hay que estar muy pendiente de eso. Entonces, lo importante es entrenarnos en los temas y obviamente reconocer quiénes hacen los procesos para luego tener la solvencia de cuestionar lo que consideremos que sea necesario. Luego viene el vocabulario. Aquí es interesantísimo tener en cuenta lo siguiente. Si manejas un área de una disciplina en particular, es importante que sepas que en esa disciplina los académicos han desarrollado pues un tipo de vocabulario especializado. Hay un registro léxico especializado que tienes que aprender. Mis estudiantes comúnmente suelen decir, profesor, es que eso está muy enredado, usted habla muy enredado. ¿Qué sucede? En la medida en que has leído, tienes mayor cantidad de palabras en tu registro. Y eso permite que al momento de representar la realidad tengas mayor pluralidad, mayor opciones para un poco contar qué es lo que miras. Recuerda que aquello que puedes nombrar existe y para poderlo nombrar tienes que tener tienes que tener fuentes o recursos léxicos con los que contar. Si hablas de una asignatura, si hablas de una disciplina y no conoces sus recursos léxicos, entonces va a haber dificultad para poder profundizarla. ¿Por qué? Los autores han construido sus lenguajes para poder dar cuenta de lo que sucede al interior de un fenómeno. Lo han representado y a la luz de sus contextos y de sus contenidos y de sus formas de construcción de la realidad, pues nos ofrecen una relación lógica que explica el fenómeno. Si no manejas el vocabulario, citas de forma errada
errada. ¿Por qué es errada? Porque le das valor representacional a un término que probablemente no lo tenga. Y a veces tiendes a definir o conceptualizar otro de manera inadecuada, en tanto que no utilizas los términos de referencia que los autores te ofrecen. Y si queremos ser un poco más arriesgados, pudiéramos pensar que entonces construyes conceptualizaciones sin una riqueza lógica que dé cuenta de lo que está sucediendo al interior del fenómeno. De tal manera que la selección del léxico es sumamente importante. ¿Qué decir de la indiferencia? La indiferencia, esto sí que es importante mirarlo. Bueno, no es que los anteriores no lo sean, pero digamos, pensar que la información llega a tus manos y que no la produjo nadie es el acto, de desconocimiento más absurdo, porque es común pensar que, bueno, la información, sí, la encontré en internet, ¿y quién la hizo? No tiene autores, no tiene sujetos, ¿quién se sentó a escribirla? ¿Se produjo de la nada? Pues no. Entonces, pensar que algo llega a ti, que un segmento informacional llega a ti, que un texto llega a ti y no tiene autor, es el acto de irresponsabilidad más grande que puedas tener. Y es muy común, por ejemplo, en mis estudiantes suele pasar que les pregunto, ¿y el origen de esta información? No, profe, estaba en internet, allí, y no lo hizo nadie. No hubo una organización que lo escribiese, no hubo un autor que firmara ese texto, que pusiera su nombre. Entonces, así que no puede haber una información en tu texto que no tenga origen, porque eso cuenta de la poca, testimonia, el poco compromiso que tienes con la calidad de aquello que estás produciendo. Recuerda, todo siempre tiene un autor, todo tiene un origen. Las cosas las hace alguien, las escribe alguien, tienen una intención, vienen en un formato, están pensadas para alguien. Entonces sería poco inteligente pensar que, no hay nadie como lector ideal de esa información y que no haya nadie incluso como autor de referencia de aquello que estoy citando. En eso hay que estar muy pendiente porque, llega a resultar casi que imperdonable, ¿no? Este tipo de cosas. Bien, espero que este video te haya ayudado a pensar, a reflexionar. Oye, ¿será que yo estoy cometiendo alguno de estos errores? ¿Será que esto me es familiar? ¿Será que a mí me pasan estas cosas? Y si te pasan, ¿qué estás dispuesto a hacer para mejorar? Definitivamente, pensar en citar genera un compromiso tremendo, porque tienes que investigar más, tienes que ser más cuidadoso o cuidadosa en la búsqueda de la información, en el reconocimiento de sus autores, en la calidad de la fuente que tienes en la mano. Sí que es verdad que la generación de citación supera la idea de manejar un conector que te invita a pensar, por ejemplo, en palabras hablando del otro, como dice fulano. No funciona así. Si te lo han enseñado así, creo que te han engañado. Y te explico brevemente por qué. Lo importante es que tú sepas para qué quieres citar, cuál es la estrategia que tienes de fondo. Recuerda, citar es un acto estratégico. Tú tienes que contar por qué citar un autor, por qué este y no otro, por qué, por ejemplo, tener que nombrar ese autor o dejarlo entre paréntesis. ¿Por qué darle mayor fuerza a uno o a otro? ¿En qué te sirve? ¿Cuándo colocarla? ¿Cuándo darle fluido a tu voz? ¿Cuándo dejar que tu voz se posicione de la estructura? Señores, de eso se trata el asunto. No es colocar un elemento por colocarlo. Resístete a hacer estos procesos mecánicamente. ¿Y por qué? Porque la idea es que puedas humanizar tus procesos de formación. Y además de eso, reconocer que en el acto de citar es como que abrieras una plaza pública y le entregaras a alguien una placa de reconocimiento por el trabajo que hace. Pero es que además, cuando citas, tú reconoces y te reconoces como miembro de esa comunidad académica, como una persona que comparte o que adversa a una determinada posición. Entonces recuerda, no hay actos inocentes al hablar. Tu selección de un autor testimonia las creencias que tienes y la posición que asume. De modo que al citar, lo primero que hay que conectar es tu conciencia teórica, ideológica y discursiva. Importante no perderlo de vista porque esto puede ser la clave de la diferencia. Si no te has suscrito a este canal, por favor, hazlo y definitivamente compártelo. Esto es importante y los demás tendrán el derecho a aprenderlo. Nos vemos.